Buenas noches, señores estudiantes. Reunidos aquí para ver un tema más de la microeconomía. Me van a permitir compartir para poder avanzar con la materia. Bien, nos hemos quedado en los sectores de la economía. Sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario o agrícola agrupa las actividades que se realizan a nivel de los recursos naturales. Por lo tanto, se producen bienes de poca elaboración. El sector secundario o industrial está integrado por actividades en que se producen bienes de mayor elaboración, perteneciendo a esto al sector industrial y la construcción. Por ejemplo, la elaboración de una llanta, la elaboración de un vehículo, etcétera. El sector terciario o sector de servicios incluye todas las actividades no productivas, pero necesarias para el funcionamiento de la economía. El sector terciario o de servicios es todo lo referente al comercio y servicios privados y públicos. Es decir, que aquí no existe transformación, sino simplemente existe comercialización, porque lo único que hacen es comprar el bien terminado y generar su comercialización o su venta. Habíamos hablado también del uso de los diagramas de la economía, ¿sí? Entonces hablábamos de que partimos de un par ordenado, luego establecemos el par ordenado. En base a los dos pares ordenados determinamos la pendiente. Como calculábamos la pendiente a través de la ecuación de primer grado. Y menos y1 es igual a m y multiplica a x menos x1. Y hablamos de un ejercicio. Hablamos de un ejercicio que los jóvenes estaban en sus clases. Cuando el precio de cierta cámara fotográfica es de $500 y se ofrecen 500 de ellas en el mercado. Si el precio es de 750, hay una disponibilidad de 1000 cámaras. ¿Cuál es la ecuación de la oferta? Grafique y explique. ¿Sí? Entonces, primero planteamos lo que está en el texto técnicamente, es decir, 1 y 2 niveles, la cantidad y el precio. Luego determinamos la pendiente. La pendiente va a ser P sub 2 menos P sub 1 sobre Q sub 2 menos Q sub 1.
Entonces esto me da una pendiente de un medio positivo porque es una ecuación de la oferta. Luego determinamos la ecuación de la oferta mediante una ecuación lineal, ¿sí? Y la ecuación es 2P menos Q es igual a 500. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las posibilidades de producción o la curva de la frontera de posibilidades de producción. Samuelson nos ilustra, dice que es la capacidad de una economía para producir bienes sujeto a la restricción de la escasez. La curva de la posibilidad de producción es un modelo gráfico de las combinaciones máximas de dos productos que se pueden fabricar en un periodo dado. Se ajustan a tres condiciones. Primero, todos los recursos están totalmente empleados. Segundo, no se permite que la base de los recursos varíe durante el periodo. Tercero, que la tecnología es el conjunto de conocimientos aplicados a la producción de bienes y permanece constante. Bien, esa es la curva de las posibilidades de producción. ¿Sí? Entonces, hablamos de posibilidades de producción. En este caso, por ejemplo, tenemos dos productos que estamos evaluando. Mejillón y ostras, donde tenemos tres puntos principales. ¿Sí? Tenemos tres puntos principales. El punto A, que está dentro del rectángulo, dentro del triángulo, el punto B. A este punto lo denominamos ineficiente, porque los recursos están completamente desperdiciados. Ya, está bajo la línea de la curva de posibilidades de producción. Luego tenemos el punto C, que es este de aquí. Dice, todos los puntos a lo largo de la curva son puntos eficientes. O sea, todos estos puntos de aquí son puntos eficientes, porque cada uno de ellos representa una posibilidad de producción máxima. Y el punto A es aquel punto que está fuera de la línea de posibilidades de producción, que es inalcanzable. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar en virtud de que no contamos ni con los recursos ni con la tecnología. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos una curva vamos a calcular la curva de posibilidades, de las fronteras de posibilidades de producción. Ya. Econolandia es un país que se emplea todos los recursos disponibles para producir bienes, autos y discos duros. La combinación de la producción medida en unidades producidas son las que muestra la siguiente tabla. Entonces me muestra aquí los niveles de la A a la F, los autos de 15 a 0 y los discos de 0 a 10. Entonces aquí vamos a calcular el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Es el sacrificio de un bien para obtener otro bien en un mejor uso de los recursos. ¿Sí? Un mejor uso de los recursos. Entonces, a eso le llamamos costo de oportunidad. Es la alternativa desechada para poder elegir otra alternativa que nos permita obtener un mejor uso alternativo de los recursos. Entonces, por ejemplo, si tengo el dinero en el banco, mi costo de oportunidad será sacar el dinero en el banco que me paga el 5% y ponerle ese dinero en el comercio, donde voy a ganar un porcentaje mucho mayor. Ahora,
El costo de oportunidad se calcula el sacrificio para la producción, para el nivel de producción, ¿sí? Vamos a ver cómo se saca, cómo se obtiene, ¿sí? Ahí tenemos el nivel, los autos y los discos como datos, ¿sí? Primero sacamos la variación de la producción. Y esto es restando el nivel superior del nivel inferior. Entonces, por ejemplo, de A a B, 14 menos 15, 1. 12 menos 14, 2. 9 menos 12, 3. 5 menos 9, 4. 0 menos 5, 5. Sacamos la variación de los discos. 0 menos 2, 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Y 10 menos 8, 2. Entonces ya tenemos sacado. Ahí vamos a sacar el costo de oportunidad. ¿Ya? El costo de oportunidad va a ser igual 2, 1 dividido para 2, 0, 5. 2 para 2 a 1, 3 para 2 a 1, 5, 4 para 2 a 2 y 5 para 2 a 2.5. Ahora, los cambios que se pueden dar bajo los siguientes aspectos. ¿Cómo podemos cambiar la curva de las fronteras de posibilidades de producción? La curva de las fronteras de posibilidades de producción lo podemos cambiar en el sentido de mejorar la técnica de la producción para incrementar los niveles de producción. B, un aumento del volumen de capital. C, un aumento de la fuerza de producción. Y D, descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces ahí tenemos la forma de incrementar la curva de posibilidades de producción. Bien, dentro de esto, la curva de posibilidades de producción se habla también del crecimiento económico, ¿ya? El crecimiento económico tiene lugar por los siguientes hechos. 1. Mejora de la tecnología. 2. Aumento del volumen de capital. 3. Aumento de la fuerza de trabajo. 4. Descubrimiento de nuevos recursos naturales. Una mejora tecnológica en la producción de bienes desplaza la curva de las fuerzas de la curva de las fronteras de producción, alejándole del origen hacia las coordenadas. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? No. Hemos terminado lo que es la primera unidad, ¿sí? Vamos a ver ahora déjenme ver un ratito.
Ya, por favor, póngale mucha atención al video. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar el tema de la frontera de posibilidades de producción. Este es un tema de la microeconomía y es el tema introductorio cuando tú inicias un curso de economía. Como tú puedes ver en pantalla, el tema de la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico que implica que vamos a estar suponiendo que solamente tenemos dos bienes en la economía, es decir, que solamente se produce dos bienes. Sí puede ser el bien X, puede ser el bien Y, o bien nosotros en este ejemplo vamos a utilizar jugo de manzana y pizzas. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Es la máxima cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos utilizando de manera eficiente los factores de producción. Si tú recuerdas, los factores de producción son tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Para ilustrar la frontera de posibilidades de producción, nos enfocamos en dos bienes a la vez, que es lo que te mencionaba hace un momento, y mantenemos constantes las cantidades de todos los demás bienes y servicios. En otras palabras, analizamos un modelo económico en donde todo permanece sin cambio, ceteris paribus, excepto los dos bienes en los que nos enfocamos en nuestra atención, ¿sí? Entonces, viendo este ejemplo que tú tienes aquí en pantalla, vamos a suponer que en nuestro modelo económico, en nuestra economía, solo se producen dos bienes, pizzas y jugo de manzana. Ahí entre paréntesis tú puedes ver que podemos suponer que son unidades, miles o bien millones, como es el caso que vemos aquí en pantalla. Entonces, la producción de pizzas está en millones y el jugo de manzanas está en millones. Puede estar en unidades. La verdad es que esto para esto de las cantidades es irrelevante para efectos de que tú comprendas lo que es la frontera de posibilidades de producción. Hace un momento te decía que la frontera de posibilidades de producción nos dice cuál es la máxima cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía si utilizamos de manera eficiente los factores de producción. Si en esta economía solamente se pueden producir dos bienes, cualquier punto que está sobre la frontera de posibilidades de producción son los puntos máximos que se pueden producir de pizzas y de jugo de manzana, ¿sí? Entonces podemos empezar graficando la posibilidad A, es decir, 0 millones de pizzas y 15 millones de latas de jugo de manzanas, que sería esta opción que está aquí. Si graficamos el inciso B, la posibilidad B sería una pizza, 1 millón de pizzas y 14 millones de latas, que sería el punto B. El punto C sería 2 millones de pizzas y 12 millones de latas de jugo de manzana, perdón, que sería el punto C. Y así sucesivamente graficamos el resto de los puntos. El punto E implica 4 millones de pizzas, el punto E, aquí están los 4 millones de pizzas, y 5 millones de jugo de lata de manzanas. Esto de los millones de latas y millones de pizzas, bueno, ya, nos puede confundir. Vamos a suponer que son unidades. Este es el ejemplo y ya lo tengo así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo importante es que tú aprendas a graficar la frontera de posibilidades de producción utilizando la tabla de producción que se te proporciona. Tú pudiste haber graficado cualquiera otros bienes en la economía, ¿verdad? Una vez que ya sabes graficar las diferentes posibilidades de producción de acuerdo a la tabla, entonces vamos a entender cómo puede ser útil la frontera de posibilidades de producción en economía. ¿Sí? Entonces, una vez que graficamos todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, tenemos aquí un máximo. Recuerda que la frontera nos dice la máxima cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía. Entonces, ¿podemos producir en el punto Z? Sí, sí podemos producir el punto Z. Podemos producir cualquier punto que se encuentre abajo de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Los puntos que están aquí en esta sección que se muestra en pantalla
son puntos alcanzables. Pero ¿qué estaría sucediendo si producimos en el punto Z? ¿Qué sucede en la economía si producimos en el punto Z? Sí podemos producirlo, sin embargo, estaríamos desperdiciando recursos, estaríamos siendo una economía ineficiente. Entonces, el objetivo de cualquier economía es ser una economía eficiente, no tener desperdicios. Si queremos ser eficientes, entonces tendríamos que producir cualquier punto que esté sobre la frontera de posibilidades de producción. Los puntos eficientes son el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Todos los puntos que están sobre o encima de la línea de frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes. Los puntos que están abajo de la frontera de posibilidades de producción son puntos alcanzables pero ineficientes. Y un punto por acá, vamos a suponer que tuviéramos un punto por acá, como lo ves aquí en pantalla, sería un punto inalcanzable. La pregunta aquí sería, ¿por qué producir aquí sería inalcanzable? Sería inalcanzable porque los recursos, los factores de producción con los que cuenta una economía no son suficientes. No nos alcanzan los factores de producción para producir encima de la frontera de posibilidades de producción. Se necesitaría que tuviéramos crecimiento económico para lograr un punto afuera de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces ya vimos, los puntos inalcanzables son alcanzables pero ineficientes, los que están aquí. Cualquier punto encima son puntos ineficientes y puntos en esta zona serían puntos de producción inalcanzables. Ahora bien, ahorita hablábamos de la eficiencia en la producción. Alcanzamos la eficiencia de producción cuando no podemos producir una cantidad superior de un bien sin producir una cantidad inferior de otro bien. Los puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción, como el punto A, B, C, D, E y F, son puntos eficientes. Eficientes significa que se está utilizando todos los factores de producción y que no tenemos desperdicios, ¿sí? Por otro lado, la frontera de posibilidades de producción nos indica que todas las elecciones que nosotros hacemos o tomamos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción implican un intercambio, ¿sí? Este intercambio se conoce en economía como costo de oportunidad, el cual se calcula mediante la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, nosotros podemos calcular la pendiente y encontramos lo que se conoce como costo de oportunidad. Podemos ver lo que sucede en el punto D, en el punto E y en el punto F. Por ejemplo, conforme nos movemos hacia abajo, a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, producimos más pizzas, pero la cantidad de jugo de manzana que podemos generar disminuye, ¿sí? O sea, podemos aumentar la cantidad de pizzas, pero ¿qué le sucede a la cantidad de jugo de manzana? Disminuye. Y también viceversa. Si queremos aumentar la producción de jugo de manzana, tenemos que dejar de producir pizzas. Hace un momento te hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando incrementamos la producción de pizzas tenemos que dejar de hacer jugo de manzana? ¿O por qué cuando incrementamos la producción de jugo de manzana tenemos que dejar de hacer pizzas? La respuesta es porque existe escasez, porque los factores de producción son escasos. Y si queremos incrementar la producción de un bien, tendríamos que dejar de hacer el otro bien, porque los recursos son escasos, porque los recursos son limitados. El costo de oportunidad de una pizza es la cantidad de jugo de manzana a la que debemos renunciar y también viceversa. El costo de oportunidad de jugo de manzana es la cantidad de pizzas a las que debemos renunciar si queremos incrementar la cantidad en una unidad, ¿sí? Entonces, eso es el costo de oportunidad y lo calculamos a través de la pendiente.
Vamos a ver un ejemplo. La cantidad de jugo de manzana disminuye en 5 millones de latas cuando la cantidad de pizzas aumenta en 1 millón. Es decir, si nos movemos del punto E al punto F, al movernos de E a F, ¿qué sucedió en la frontera de posibilidades de producción? Incrementamos la producción de pizzas en 1 millón, pero dejamos de hacer 5 millones de latas de jugo de manzana. Es decir, que al movernos del punto E al punto F, cada pizza cuesta el equivalente a 5 latas de jugo de manzana, ¿sí? Si hablamos en términos unitarios, por cada pizza, ¿sí?, que nosotros queremos incrementar, tendríamos que dejar de hacer 5 latas de jugo de manzana. Esto es el concepto de costo de oportunidad. Para incrementar la producción de pizzas en una unidad, repito, debemos dejar de hacer 5 unidades de jugo de manzana. Esto es costo de oportunidad. Y también podemos ver el ejemplo al revés, ¿sí? Vamos a movernos ahora al revés del punto F al punto E, ¿sí? Aquí puedes ver la gráfica de frontera de posibilidades de producción y ahora es al revés. Ahora queremos incrementar la cantidad de jugo de manzana y para eso tenemos que dejar de hacer pizzas. La cantidad de jugo de manzanas aumenta en 5 millones de latas. Sin embargo, ¿qué sucede con la cantidad de pizzas? Disminuye en 1 millón, ¿sí? Es decir, el costo de oportunidad de los primeros 5 millones de latas de jugo de manzanas es que tenemos que dejar de hacer 1 millón de pizzas. ¿Qué significa esto? Que cada lata de jugo de manzana cuesta 1/5 parte de una pizza. Para incrementar la producción de jugo de manzana en una unidad, tendríamos que dejar de hacer 1/5 de unidades de pizza, como puedes ver en pantalla, ¿sí? Entonces, para concluir el concepto de costo de oportunidad, es importante que tú sepas que el costo de oportunidad es una proporción. Observe que el costo de oportunidad de una lata de jugo es el inverso del costo de oportunidad de una pizza. Ahorita veíamos que una pizza, el costo de oportunidad de una pizza era dejar de hacer 5 latas de jugo de manzana. Y al revés también, el costo de oportunidad de una lata de jugo de manzana nos cuesta dejar de hacer 1/5 parte de pizza. Entonces, espero que este tutorial te haya servido para comprender el concepto de frontera de posibilidades de producción y el concepto de costo de oportunidad, que no es otra cosa que calcular la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Espero que te haya servido conocer este tema de la microeconomía. Te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta pronto. Bien, vieron el video sobre el costo de la curva de fronteras de posibilidades de producción y el manejo del costo de oportunidad. Sí, señorita, le escucho. Bien, entonces vamos a continuar con la clase.
Bien, vamos a ver lo que es la ley de la oferta y la demanda. Oferta y demanda son dos palabras que utilizan los economistas. Y la oferta y la demanda se lo define como las fuerzas que hacen trabajar el mercado. Ya. La microeconomía estudia la microeconomía estudia la oferta y la demanda y el equilibrio en el mercado, porque a través de ella queremos conocer y saber cuál es el comportamiento que tienen las unidades económicas para poder desarrollar la producción en función de ese mercado. ¿Qué es mercado? Es un grupo de compradores y vendedores de un particular bien o servicio. ¿Sí? Entonces, los términos de la oferta y la demanda se van a referir al comportamiento que tienen las personas en los mercados. ¿Cuál es el comportamiento que tiene un agente económico, una persona en el mercado? ¿Cuál es el comportamiento que tiene una empresa en el mercado? ¿Ya? A los compradores lo determinamos como demanda y a los vendedores lo determinamos como oferta. Tipos de mercado. En el mercado hay mercados competitivos, muchos compradores y muchos vendedores que no es controlado por nadie, en el que es muy estrecho el rango de precios y está determinado para que actúen como compradores y vendedores. También tenemos mercados de competencia perfecta y competencia no perfecta, o llamado también competencia imperfecta. La competencia perfecta, los productos son los mismos, es decir, homogéneos y similares. Existen numerosos compradores y vendedores de tal manera que nadie puede influenciar sobre el precio. Compradores y tomadores de precios. Dentro de la competencia imperfecta, en cambio, tenemos dos, el monopolio y el oligopolio. El monopolio, un vendedor y un control de precios por parte del vendedor. Y en el oligopolio, pocos vendedores, oli son 5 vendedores para arriba, no siempre se presentan una competencia agresiva. El mercado monopolísticamente competitivo, muchos vendedores, productos ligeramente diferenciados, cada uno puede fijar su precio de acuerdo a su producto, perdón. Bien, ¿qué es demanda? Definimos como demanda a la cantidad demandada, es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, pues cuando los precios suben, la cantidad demandada se contrae y cuando los precios bajan, la cantidad demandada aumenta, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de, de la ley de la demanda. Entonces, por lo tanto, aparece la famosa ceteris paribus, que dice que todos los bienes y servicios y variables económicas se mantienen constante y la cantidad demandada de un bien aumenta o sube en función a su precio. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? El precio del mercado, el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, los gustos y las expectativas. La tabla de demanda me demuestra que a mayor precio, menor cantidad demandada. Por ejemplo, cuando el precio es de $3, la cantidad demandada es 0. Y si el precio es de 0,50, la cantidad demandada es de 10. Ya. Ahora, dentro de esto,
el ingreso del consumidor es un factor muy importante dentro de la demanda. ¿Por qué? Un bien es normal cuando aumenta la demanda si aumenta el ingreso. ¿Sí? Es normal. Es decir, si aumentó el ingreso, va a aumentar mi demanda, porque tengo más capacidad de compra. Y un bien es inferior cuando disminuye la demanda si aumenta el ingreso, manteniéndose todos los demás constantes. O sea, por ejemplo, si aumenta el ingreso y disminuye la demanda, y disminuye la demanda. Vino a golpearme, diciéndome, dame sacar. Bien, entonces vamos a hablar, ¿sí? Un ejemplo de bien inferior. Por ejemplo, un ejemplo de un bien es inferior cuando, por ejemplo, hablamos de el transporte de la ecovía. ¿Ya? Cuando usted es estudiante, usted demanda el ecovía, porque su nivel de ingreso está limitado, está sujeto a una mesada que le dan en la casa. Pero cuando usted ya tiene otros niveles de ingreso, ese nivel de ingreso ha aumentado y usted deja de utilizar el trolebús y puede tener su carrito o puede ocupar un taxi. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que su nivel de ingreso subió su estatus de vida, subió su nivel de vida y entonces, por lo tanto, usted ya no va en trole, sino va en carro particular, sea en un taxi, ¿sí? O a su vez se compró su carrito. Entonces ahí hablamos de un bien normal, vea. Si se incrementa la demanda, se desplaza la demanda hacia la derecha. Y acá hablamos de un bien inferior. Si se incrementa el ingreso, la demanda se desplaza hacia la izquierda. Ya. Ahora hablamos de los bienes relacionados sustitutivos y complementarios. Dos bienes son sustitutivos cuando la subida del precio de uno de ellos provoca el aumento de la demanda del otro. Son sustitutivos. Ejemplo, papa y yuca. Cuando las patatas suben de precio en el mercado, la gente deja de consumir patatas y buscan un bien sustitutivo. El verde, la yuca. ¿Ya? Dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución de la demanda del otro. ¿Sí? Bienes son complementarios. ¿Ya? Por ejemplo, lápiz y borrador. ¿Ya? Cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución de la demanda de la otra. Si suben los precios del lápiz, pues va a haber una disminución en la demanda de los borradores. La tabla de la demanda muestra la relación entre precios del bien y la cantidad demandada. La curva de la demanda es la línea pendiente negativa que relaciona el precio con la cantidad demandada. Ahí hablamos de una curva de la demanda que nos demuestra la línea con carácter descendiente porque indudablemente tiene una pendiente negativa. El ceteris paribus es una frase latina que significa que todas las variables sin consideradas que se estudia se asumen como constantes. Significa que el resto permanece igual. La demanda en el mercado se refiere a la suma de todas las demandas del sector, ¿sí? Y nos puede dar una curva gráfica, por ejemplo, ¿ya? Esta es la demanda del mercado, ¿ya? Catalina y Nicolás demandan productos en el mercado, ¿ya? Y luego la demanda del mercado total es la suma de la demanda del mercado de
mercado de Nicolás. Entonces, por ejemplo, a 0.50, Catalina demanda 10, Nicolás 6, total de mercado 16. A $1, 8, 8.5, 13 y así sucesivamente. Cambio en la demanda. Los cambios en la curva de la demanda a la derecha o a la izquierda resultante de un cambio en cualquier otra variable distinta. Entonces, por ejemplo, cuando se incrementa la demanda se desplaza hacia la derecha. Y cuando hay contracción de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces, cambio en la demanda. Puede darse por dos puntos. Uno, el cambio en la misma curva de la demanda. Es sobre la misma línea. Y esto es resultante del cambio en el precio del producto. ¿Ya? Supongamos, ¿ya?, que a los cigarrillos, un impuesto que eleva el precio de los cigarrillos provoca un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Los precios suben y la demanda se contrae, pero se mantiene en la misma línea de demanda. Ahora, los cambios en la demanda pueden darse en cambio desplazamientos en la curva. ¿Cuándo? Cuando es por efecto del ingreso, cuando es por efecto de los bienes relacionados, cuando es por efecto de los gustos, cuando es por efecto de las expectativas y cuando es por efecto de los números de compradores. Entonces, a esto es lo que llamamos la ley de la demanda. Vamos ahora a ver la ley de la oferta. La cantidad ofertada lo definimos como la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. La ley de la oferta establece que manteniéndose todos los demás constantes, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube el precio del bien. Los determinantes de la oferta: precio del mercado, precio de los factores, la tecnología, las expectativas y el número de productores. La tabla de la oferta muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad ofertada. La curva de la oferta es una curva con tendencia positiva, pendiente positiva, pues que se relaciona directamente entre el precio y la cantidad ofertada. Y aquí ya mostramos que a mayor precio, ¿sí?, mayor cantidad ofertada. Y ahí está la ecuación, una curva ascendente hacia arriba, con pendiente positiva. La oferta del mercado se refiere a la suma de todas las ofertas individuales de todos los vendedores de un bien o servicio. Gráficamente, la curva de la oferta también puede ser una línea horizontal. Cambios en la curva de la oferta. Los cambios en la curva de la oferta: movimiento a lo largo de la curva de la oferta cuando es por efecto del precio, y cambio en la curva de la oferta. Ahí está un ejemplo. Un incremento en el precio del barquillo provoca un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Y los cambios en la oferta: un desplazamiento de la curva de la oferta a la derecha o a la izquierda resulta de un cambio en cualquier otra variable distinta. ¿Ya? Entonces, estos son los cambios. Si la oferta se incrementa, se desplaza la línea hacia la derecha, y si la oferta se disminuye, se desplaza la línea hacia la izquierda. ¿Ya? En los cambios sobre la misma línea, el cambio a lo largo de la curva de la oferta. Y sobre el cambio de la curva de la oferta, es decir, desplazamientos de la curva de la oferta, se da por precios de los factores, la tecnología, las expectativas y los números de numerosos vendedores. Bien, ahora, ¿qué es lo que se da o qué es lo que se determina? Se da o se determina la ley de la oferta y la demanda cuando se intersecan y se establece el punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio va a estar determinado el equilibrio en precio y el equilibrio en cantidad.
¿sí? Que son los resultados de la intersección de la curva de la oferta y la demanda. Ya, ahí vemos las dos tablas y vemos que el punto de equilibrio se da cuando el precio es de $2 y la cantidad es de 7, tanto para la oferta como para la demanda. Y vemos aquí el ejemplo, ¿sí? El ejemplo entre la curva de la oferta y la curva de la demanda, el equilibrio se da cuando el precio del barquillo es de $2 y la cantidad de barquillo es de 7. ¿Ya? También pueden existir excedentes o excesos tanto en oferta como en demanda. Y estos excedentes son los siguientes. El exceso de oferta. Cuando la oferta es mayor a la cantidad, tenemos excedente. Y viceversa. Escasez. Esta se llama escasez cuando la demanda es mayor a la oferta, obviamente. Si hay escasez, pues la demanda es más amplia que la oferta. ¿Ya? Determinamos los 3 pasos para analizar los cambios en el equilibrio. Determina si el evento desplaza la curva de la oferta, la curva de la demanda o ambas. Determine si la curva se desplaza a la izquierda o a la derecha y analice cómo afecta el desplazamiento del precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo afecta al equilibrio el incremento de la demanda? Hay un desplazamiento de la nueva demanda que pasa desde aquí, desde 2 a 2.5 y desde 7 a 10. Ese es el nuevo punto de equilibrio que se provoca por la elevación del precio y mayores niveles de venta. Ahora, el desplazamiento de las curvas, ya en las curvas de la oferta, en cambio, aquí también se da una generación, se incrementa de 2 a 2.50, pero aquí se hay una contracción de 7 a 4. Por lo tanto, hay un nuevo equilibrio, pero con un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda, porque hay contracción. Ya, ¿qué sucede con el precio y la cantidad si se desplazan la oferta y la demanda? Bueno, esto es un desplazamiento donde se dan los desplazamientos cuando no hay cambios en la demanda, cuando hay un incremento de la demanda y una disminución de la demanda. Cuando hay cambios en la demanda, el precio igual y la cantidad igual, no hay cambios en la oferta. Un incremento de la oferta, el precio baja y la cantidad sube, y una disminución de la oferta, el precio sube y la cantidad baja. Cuando hay un incremento en la demanda, si se incrementa en la demanda, sí, el precio sube y la cantidad ambigua. Y una disminución de la demanda, en cambio los precios bajan, el precio baja, la cantidad es ambigua y el precio ambiguo y la cantidad baja. En resumen, los economistas emplean el modelo de oferta y demanda para analizar los mercados competitivos. La curva de la demanda muestra cómo la cantidad de un bien depende de su precio. De acuerdo con la ley de la demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Además del precio, otros determinantes de la demanda son el ingreso, el gusto, las expectativas y los precios complementarios o sustitutivos. La curva de la oferta muestra cómo la cantidad ofertada depende del precio del bien, y de acuerdo con la ley de la oferta, cuando el precio sube, la cantidad ofertada también sube. Además del precio, hay otros determinantes de la oferta, como son el precio, la tecnología y las expectativas. El equilibrio de mercado se determina mediante la intersección de la curva de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda juntos determinan los precios de los bienes y servicios. En las economías de mercado, los precios son una guía para la distribución de los recursos. Y con esto hemos visto, estas diapositivas están subidas al archivo de, del TINGS, de los fundamentos de economía. Revisemos. Aún no le subo.
Ya le voy a subir, señores. Este rato le subimos. Bien, entonces está subido la ley de la oferta y la demanda. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Buenas noches. Sí, señor Tengo Terán, una dígame. inquietud Sí, dígame. acerca de en la plataforma de la U virtual sale las, las características y los temas que no se puede abrir, pero usted subió en Microsoft Teams, ¿no es cierto? A ver, Entonces sí, no sé yo le subí al por Microsoft Teams qué, y ya le voy a demostrar eso. A ver, un ratito, espéreme, por favor. sí, porque en la U virtual no vale abrir ningún archivo. Ahorita la U virtual está media congestionada. Ese es el problema. Ya, Sí, sí, ese es porque en el Microsoft Teams sí están los archivos. sí, ahí en el Microsoft Teams están en los archivos. Ya le voy a indicar. Sí, Ya, gracias. ya le voy a indicar. Ahí dice materiales de clase, ahí está, instructivo de trabajo, sílabos y unidad didáctica. Sí, como ustedes pueden ver, estamos de acuerdo. Eh, ahorita está congestionada, no sé que no se puede ingresar a la U virtual. Ni yo puedo ingresar porque tengo que subir unos trabajos. Sí, esperemos que ya se arreglen y que ya regresemos a nuestra normalidad. Sí, pero usted tiene ahí en el Teams y puede bajar los archivos y comenzar a desarrollar el instructivo de trabajo del trabajo grupal. Sí, está el sílabus y está también la unidad didáctica para que ustedes tengan la información correspondiente. Yo siempre acostumbro a subir tanto en la página como en el Teams, porque es más fácil, usted en el Teams puede descargarse más rápidamente. Entonces, con la facilidad de brindarles a los señores estudiantes mayor facilidad en el manejo de estos documentos, entonces yo les cargo los archivos al Teams. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? No, ninguna. Ya. A ver, este, para la próxima clase, como ustedes ya tienen el material, ¿sí? En el Teams están las clases impartidas. Para la próxima clase, por favor, van a consultar y van a definir ustedes qué es elasticidad. Es decir, para el día sábado entramos y vemos, pregunto a una persona en forma voluntaria, ¿qué es elasticidad? ¿Qué entendió por elasticidad? ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud?
Ya. A ver, un ejemplito. Entendimos que hay dos tipos de bienes, bienes inferiores y bienes normales. ¿Sí? El bien normal es aquel bien que cuando crece el ingreso, crece la demanda. ¿Sí? Y el bien inferior, en cambio, es que cuando crece el ingreso, la demanda se contrae. Y les había puesto de ejemplo el trolebús. ¿Me pueden dar otro ejemplo apegado a la realidad de ustedes? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta, un ejemplo de bien normal y bien inferior bajo la óptica de ustedes como estudiantes. Sí, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. A ver, señorita Hable. Narcisa. Tal vez podría ser como productos de Supermaxi, digamos, los legumbres de Supermaxi y digamos que están los precios súper altos, podemos comprar, incluir esos productos con la compra de los productos en el mercado. ¿Podría ser eso? Ya, pero ¿cuál es el bien normal y cuál es el bien inferior? El bien normal sería, eh, digamos que a lo normal compramos en el Supermaxi como que digamos que los precios están normales, pero al rato que empiezan a subir o digamos que hay algún cambio en el producto, no se nos dañe más rápido o algo así, entonces preferíamos comprar en el mercado, o sea, digamos como Plaza, algo así. Ya, pero ese es solamente cambio de la demanda, ¿sí? Porque ¿Ya? usted está cambiando la demanda en función del ingreso, es decir, si los precios suben, ya no alcanzo a comprar en Supermaxi, entonces me toca buscar Ujú. dónde, me toca buscar en el mercado, ¿sí? Sí. Ya, perfecto, pero ahí no hay determinación de bien normal y bien inferior, ¿sí? Entonces yo le voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, Ok. ¿no? Bien normal y bien inferior, ya. El bien normal, por ejemplo, es la compra digamos, la compra en el Supermaxi. Eso es un bien normal. Usted va y compra patatas en el Supermaxi y si tiene más ingresos, demanda más patatas. Es decir, una semana compra media roba y la otra semana compra una roba, ¿ya? Pero el bien inferior, en cambio, es, por ejemplo, la comida del, del mercado, ¿ya? Usted va a la universidad a estudiar y como no alcanza a regresar a comer, a almorzar en su casa, entonces almuerza por alrededor de la universidad y se va a comer en el mercado, porque es un poco más barato, tiene una buena sazón e indudablemente eso le permite a usted ahorrar en sus gastos. ¿Qué resulta? Que usted cuando ya egrese o cuando ya está ya trabajando, ya no va a ir a comer al mercado, va a ir a comer al restaurante, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que su ingreso subió porque usted está trabajando, ya no depende de la casa. Su ingreso subió porque usted está ya trabajando. Y al estar trabajando, deja de consumir el bien inferior. Es decir, la demanda se contrae en el bien inferior. Ya no va a comer en el mercado. Y eso es lo que a muchas veces ha sucedido, ¿no? Yo le hablo porque igual éramos estudiantes con mucho orgullo de la Universidad Central y había días que bajábamos a almorzar en el mercado en grupo, la bola de estudiantes de la Universidad Central, de todas las facultades, y ese mercado era llenecito de 12 a 2 de la tarde por estudiantes de la Universidad Central. ¿Quiénes íbamos al mercado de ahí de Santa Clara a almorzar? Pero cuando ya avanzamos, ya egresamos, ya estábamos trabajando,
ya no íbamos al mercado, no porque no queríamos nada, sino que no teníamos tiempo. Y entonces almorzábamos alrededor del lugar donde estábamos trabajando. Entonces ahí íbamos a un restaurante a almorzar, ¿ya? Y ya no íbamos al mercado, entonces ya el mercado ya dejó de proveernos de nuestros alimentos. Y nosotros ahora almorzábamos, en cambio, en un restaurante alrededor de la empresa donde estábamos trabajando. Entonces ahí tenemos el pálido reflejo de un bien normal y de un bien inferior. ¿Está comprendido, señores? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, ah, les dejo ese trabajito, ¿no? Que revisen lo que es elasticidades y tipo de elasticidades para ganar un poquito de tiempo. Y a través de las elasticidades, un criterio de ustedes, un concepto de elasticidad. Si no hay ningún inconveniente, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su presencia y nos estaremos viendo el día sábado. Muy buenas noches, que tengan una feliz noche y llegamos hasta aquí la conclusión de nuestra clase. Muy buenas noches.